Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a esta conferencia de Fernando Golbano en el marco de la exposición temporal que podemos disfrutar en la anexa sala de exposiciones del Museo de Navarra, que muchos de vosotros habéis estado recorriendo hasta ahora mismo y que va a estar hasta el 2 de octubre de este año, del 2022. Que este doctor en Filosofía en el área de Estética y Teoría de las Artes por la UPV, con defensa del doctorado en el año 2017, crítico de arte, comisario de exposiciones independiente, ensayista y docente, esté esta tarde aquí para hablarnos sobre Javier Villarreal y su obra, es todo un lujo. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Brevemente voy a introducir vale. Algunas de sus últimas publicaciones. Tengo que mencionar su extraordinario texto en el catálogo de Javier Villarreal Armendáriz, 1962-2018, una cartografía de imaginarios y paisajes críticos, que es el catálogo que acompaña esta exposición, en el cual Fernando Golbano, con base en el trabajo de documentación de su obra realizado por Ángela Moreno, de ordenación de sus textos, en fin, buceando en esa documentación, ha creado una sólida pieza bibliográfica que es un punto de partida para el mejor conocimiento de Javier Villarreal. Otras obras, en el año 2013, la edición crítica de la Ley de los Cambios de Oteiza, Cairós contemporáneo, el año 2016, con motivo de una exposición en San Telmo, Museo de San Sebastián, en fin, numerosos y claves artículos, capítulos en libros, críticas de arte especializada en prensa nacional, como el Cultural del Mundo, como en Babelia y en otra prensa especializada. También voy a mencionar brevemente algunas exposiciones que ha comisariado, las últimas, la que hoy nos reúne en este salón de actos, Luces en la memoria, arte y conversaciones frente a la barbarie de ETA, en el año 2016, en Donostia, Cairós contemporáneo en el Museo de San Telmo, también en el año 2016, Oteiza, memoria y apropiaciones en el pabellón de mixtos de la ciudad de Pamplona en el 2008 y Amnámesis en la Bienal de Venecia en el año 2017. Quiero también subrayar la dedicación, el cariño, el rigor, la profesionalidad y el entusiasmo con el que Fernando Golbano ha preparado todo este proyecto, que ha llevado un buen tiempo de trabajo, junto con la familia de Javier Villarreal y equipo del Museo de Navarra. Y bueno, estoy deseando escucharle porque además es un estupendo profesor y comunicador. Gracias. Bueno, gracias, Mercedes, por la presentación, y gracias también a todos vosotros y vosotras por acudir hoy a esta pequeña conferencia. Como bien ha dicho Mercedes, la merecida retrospectiva que está presentando ahora el museo sobre Javier Villarreal llega tarde, pero llega. Y llega con un material asociado, con una documentación, con una investigación que va a dejar posibilidades de a quien quiera acercarse a la constelación de trabajos y de poéticas y de prácticas que estaba en Javier Villarreal, le va a permitir conocer, recorrer, descubrir y, por lo tanto, apreciar y colocarlo en una dimensión mucho más sobresaliente de la que estaba hasta hace poco. Por lo tanto, todo este trabajo, como ya lo he señalado otras veces, sería imposible sin el esfuerzo de la familia, en concreto de Ángela, que es la alma mater un poco de este proyecto, que ha, en fin, con una atención acuciosa y apasionada, ha reunido, con mucha dificultad y con mucho esfuerzo, ha reunido toda la catalogación de la obra de Javier, y eso es lo que permite que ahora esto tenga una puesta en cultura, una puesta en conocimiento para los demás, y por lo tanto que podamos apreciarla y valorarla como debe, ¿no? De manera que hoy, como ya habéis visto la exposición, y veo aquí caras que algunos ya sé que erais amigos de Javier, por tanto conocéis un poco su obra y su trabajo, pues van a ser como una especie de puntos, de bifurcaciones, como es un poco la obra de Javier, bifurcaciones que a veces se encuentran, a veces se separan, ¿no? Tienen una continua encrucijada creativa y poética. Después mi catarro, que me hago un poco, no puedo hablar bien.
Y digo que también así en esta conferencia, como una especie de isomorfismo con su propio trabajo y con la presentación de la propia Expo, pues va a tener estos momentos, estas fugas, algunas series con otros comentarios sobre sus poéticas, sus trabajos, pero siempre teniendo en cuenta que en Javier Villarreal... Vale. Es un poquito de luz, me hace falta aquí, ¿eh? Todo oscuras no. Digo que en Javier Villarreal no se puede entender su legado sin esa triple dimensión imbricada en el hacer docente, que además, a pesar de su todavía juventud relativa, nada más terminar Bellas Artes en el año 87, licencia, pasa ya a ser profesor de dibujo, y por lo tanto hasta 2019 tuvo ahí una dedicación plena, entusiasta, formidable. Por lo tanto, se puede entender su trayectoria sin esa dimensión, sin la dimensión investigadora, siempre atento a las nuevas posibilidades de creaciones de imágenes desde recursos tecnológicos, a las relaciones entre la imagen analógica y la imagen medial o infográfica, y por otro lado a su propia dimensión como creador, que pasa del dibujo al grabado, a la pintura, a la fotografía, al vídeo, a las imágenes infográficas, al arte híbrido, que es un poco quizás la seña de identidad principal de su poética a lo largo del tiempo, que relaciona, asocia, imbrica todas estas herencias, estas posibilidades en una obra mestiza, en una obra compleja, y por lo tanto estas tres dimensiones siempre son interdependientes, siempre van imbricadas, siempre van interactuando unas con otras. Si incorpora un nuevo proceso expositivo de trabajo tecnológico en la facultad, rápidamente pasará a su trabajo como creador o viceversa. Tentativas que él va abriendo, va trabajando, rápidamente las llevará a su función docente. De manera que yo creo que es un caso peculiar, Javier, porque sí que hay también otros profesores que, digamos, no está tan asociado su trabajo docente con su práctica creativa. Pero en el caso de Javier son inseparables. Todo se forma un continuum de relaciones, de conexiones, de interdependencias creativas, y por lo tanto lo que me interesa es que es capaz de aunar las herencias más de larga memoria, de larga duración en el arte, desde el grabado al dibujo más simple, con el grafito sobre papel, con técnicas infográficas, con ese archivo que le llamaba la marmita digital. Me parece que el catarro me va a dar la... Bien, decía que a mí me parece que el caso de Javier Villarreal Armendáriz, pero ya para no andar repitiendo todos los apellidos, me referiré en adelante solo con Javier, y para no ser tan repetitivo y tan redundante. Digo que sí creo que es de los artistas en el contexto vasco-navarro, de la facultad, que nada de esas nuevas posibilidades tecnológicas de la imagen le era ajeno. Siempre estaba atento, tenía una curiosidad infinita, y desde los esfuerzos en los años 90 con Xavier Duarte, que está por aquí, por incorporar proyectos de investigación, nuevas asignaturas, técnicas de trabajo que tenían que ver con esas nuevas posibilidades tecnológicas, hasta al final, a pesar de su prematuro fallecimiento, siendo todavía muy joven, en 2019, pues digo que siempre ha estado imbricando y no ha estado poniendo esas prácticas. Tenía muy claro que no hay categorías del progreso que se asocian a la práctica investigadora y la práctica artística. En un simple trazo de grafito o un dato infográfico u otros recursos analógicos pueden cohabitar y pueden intermediarse y pueden imbricarse en una forma nueva. Esto es lo importante. O sea, que no hay querellas ni disputas entre herencias, disciplinas, prácticas, sino que todo es un dispositivo abierto para que el creador pueda intervenir y hacer lo que su libertad, su impulso y su deseo lo quiera. Por lo tanto, yo he imaginado siempre este trabajo de él robándole un concepto a Deleuze y a Guattari, en que es filosofía, dando que a veces la filosofía, como el arte, produce una serie de conceptos y preceptos que denominan caoideas. En este caso creo que desde el caos, dar forma al caos de situaciones, amalgamas, produce una forma
que no reduce o que no elimina esa dimensión caótica, sino que la propone una nueva forma, una nueva experiencia, pues yo creo que haciendo una cierta migración de ese concepto a su trabajo, yo creo que lo que ha ido produciendo a lo largo del tiempo Javier son una suerte de caballerías visuales para dar forma a la experiencia. No era ajeno a todo lo que acontecía a su alrededor, ni a los litigios de la existencia. Había siempre un programa de trabajo ético, moral y político. No es por casualidad, como él solía repetir, que los dos grandes temas de su trabajo que han movilizado y han impelido su trabajo sean el amor y la muerte, y ya sobre todo a partir de los mediados de los 90 la muerte adquiere un protagonismo muy importante. Y por lo tanto esas coideas que tienen dimensiones plásticas, visuales, a veces sonoras, lo que le permite es crear nuevas figuras de lo pensable, nuevas cartografías de lo representable y de lo indecible. Es decir, que estaba interesado sobre todo no tanto en buscar representaciones del mundo, es decir, formas de verdad, de adecuación de unas determinadas imágenes con una determinada experiencia del mundo o una forma del mundo, sino lo que plantea es producir formas nuevas que son fuentes de nuevas significaciones, de nuevas experiencias, de nuevos afectos, porque sabido es que en la construcción de formas y en una forma, la que fue una forma poética, una forma visual, plástica, en cualquier otra forma, incluso una forma de conocimiento científico, hay además de representación, es decir, formas de adecuación de una determinada verdad. En la ciencia tiene una densidad de exigencia, correspondencias y determinaciones, en el arte y en la filosofía y en la poesía a veces menos, pero que esa verdad es una verdad construida como una verdad poética plástica. Por lo tanto, en el caso de Javier, esas coideas son esa especie de conceptos que toman una forma visual plástica, pero que le permite aunar una forma de representación, más allá superando la idea de mímesis, una idea de afecto, porque en ese hacer creativo se moviliza un afecto muy grande, está al principio Eros interviniendo en ese trabajo también, y un deseo que moviliza la creación de figuras nuevas. Es decir, hay siempre una vis formandi, una pulsión, deseo por hacer cosas, y una libido formandi. Hay un deseo en la creación de esas cosas, hay un placer asociado al hacer esas cosas. Eso lo saben sobre todo muy bien los niños, cuando de modo ya intuitivo empiezan a crear y a formar, y es donde, digamos, luego educamos esa pulsión, esa libido formandi, esa vis formandi. Pero es verdad que en el caso de Javier siempre está en esa tentativa de crear y crear y crear, uniendo esos tres aspectos: representación, con formas nuevas, deseo y afecto. Por lo tanto, es un artista, yo creo que muy pasional, muy intuitivo, defendía la idea de intuición como la captación de posibilidades nuevas de reconocimiento y significación, pero es también un artista que le permite producir esas formas nuevas, esa poiesis, que es la posibilidad de producir algo que sea fuente de nuevas significaciones, de nuevas determinaciones. Luego veremos, cuando hablamos también de arte híbrido, pero la idea de forma, que él habla de lo plástico, ¿no?, en una especie de proyecto de reflexión teorético a mediados de los 90, para también sus asignaturas nuevas de tecnología en la facultad. Él habla de lo plástico, como hablaba también noticia de lo plástico, pero en realidad lo que viene a decir es cómo hay la creación de un saber de algo que no se mide por una verdad racional, sino que se mide por una intuición, por esa carga representativa y de deseo, pero también se mide porque esa forma es la fuente de nuevas significaciones, de nuevas determinaciones. Que a veces puede ser ex nihilo, puede surgir algo que prácticamente no está determinado por nada lo que existe, pero a veces puede ser con nihilo, o a veces puede ser también desde la apropiación de lo dado y lo recibido, es decir, lo antiguo. Y esto en Javier es muy, muy pertinente, porque en Javier, en ese reciclaje continuo de sus obras, de su archivo de imágenes, de trabajos, etcétera, hay continuamente una producción de significación nueva, de determinación nueva, que surge a partir de esa aleación de materiales antiguos o materiales encontrados. Esto le hace ser a la vez un moderno y un antimoderno, o un posmoderno. Es decir, en el caso de Javier, sigue valorando la relación con todas las herencias. La pintura, sobre todo, le interesaba mucho y nunca dejó de considerarse pintor, pero siempre está ese legado, esa herencia de las prácticas artistas, la memoria de esas formas de representación. Sabemos que la pintura, ya Oclí le dio una forma cabal,
no reproduce lo visible, sino que crea lo visible. Esa es la producción de una forma nueva. Aunque utilices elementos que tengan correspondencias o resonancias o referencias con la realidad que conocemos. Pero no es una simple transposición, ni una simple representación mimética, es algo más. Es la producción de un afecto nuevo, la producción de un sentido nuevo que nosotros reconocemos y, por lo tanto, eso del pasado es visto bajo otra forma. Decía, por lo tanto, que esta idea de forma, la idea de metamorfosis y la idea de mestizaje y de arte híbrido, yo creo que son los tres componentes que definen su telos teorético-poético, es decir, su plástica, su concepto de lo plástico, que no se mide por ninguna verdad racional, sino se mide por una verdad constructiva, poética, intuitiva. Pero lo hace también sin oponer viejas y nuevas tecnologías, es otro rasgo distintivo de su trabajo. Sabe que esa querella es un poco absurda, que no hay progreso en el arte y que todo está en disposición de ser utilizado y manipulado. Y a la luz de esto, esta especie de eclecticismo aparente, de mezcla, de no sujetarse a una especie de práctica más pura o más delimitada en sus géneros y disciplinas o en sus cualidades, ha podido aparecer como un artista ecléctico, que está más vinculado a algunas prácticas de arte híbrido, pero lo que hay justamente es una puesta en impugnación, en crisis, de las herencias modernas, de las prácticas modernas, de las nociones convencionales asociadas a los géneros de las disciplinas, y en ese salto, en esa convergencia, en esa mistura apropiacionista, pues lo que va a hacer es no quedarse en ningún lado y utilizar todas esas posibilidades. Quizás por eso también ha sido difícil, mientras vivía, inscribirle determinada tendencia poética o escuela, ¿no? Es decir, de algún modo, la escena del arte contemporáneo está mediada también por un entorno definido también por ascripciones filosóficas, teóricas, artísticas, por mediaciones curatoriales, de mercado, de agencias, de crítica. Por lo tanto, por la puesta en visibilidad de determinadas apuestas que se convierten en hegemónicas y en cadenas de valor, en concepciones de valor. Claro, Javier no era ni un pintor estrictamente, ni era un hacedor de nuevas tecnologías que despreciaba el pasado, sino que él se movía con esa libertad entre el pasado, el presente y el futuro, entre lo que él conoce y lo mezcla en otras cuestiones, y en ese sentido es moderno y es a la vez esa especie de posmoderno crítico que supera esas posibilidades. Y a raíz de esto, y a raíz de su poca recepción crítica, hay que reconocer que Javier, con una obra tan considerable, con una dedicación de bastantes años, tuvo muy poca fortuna crítica. Es decir, ni llegó a exponer una gran institución, ni llegó a exponer una gran inspección un poco antológica, salvo esta es la primera gran antología que hace, hizo incursiones más parciales, por series según iba trabajando, pero tampoco, pues sí, aquí Iñaki Arzo, que creo que está por aquí, que lo he visto, y algún otro crítico navarro o estudioso navarro se han ocupado a veces más de su trabajo, pero apenas tuvo una recepción crítica a su trabajo para lo interesante que era y lo valioso que era. Por lo tanto, todo eso lo llevó a padecer cierto ostracismo en vida, de ausencia de reconocimiento necesario, y él, con motivo de una muestra que presentó en la ciudad de Pamplona, llegó a decir que se reconocía como un pintor dejado al margen que no marginal. Esto me lo ha recordado también muchas veces Ángela. En una entrevista que le hizo Paula Echeverría en el diario Noticias del año 2015. Eso es muy importante, saberse y ser consciente que aunque uno no esté en la pomada de los circuitos, de los lugares de producción de valor y visibilidad, o en la mediación que construye carreras brillantes o ensombrece otras, él se sentía al margen, pero evidentemente no era marginal. Su trabajo era apreciado por esas minorías, entre ellos muchos colegas, muchos profesores, como se puede ver en la exposición de Condestable, el afecto que le tenían, ¿no? Es decir, que deja una huella en profesores, alumnos. Por lo tanto, era un artista apreciado por artistas, pero de algún modo al margen de la escena más institucional, mediática, crítica. Bueno, diríamos que, como se puede ver un poco en la exposición, a pesar del poco espacio, hemos intentado aunar cierto recorrido cronológico con algunas sincronías, algunas derivas paralelas que él va haciendo en determinados momentos, pero digamos que sus primeros trabajos relevantes
tiene que ver con la serie El Pastor el Loco, el 84-85, es decir, siendo todavía alumno de la Facultad de Bellas Artes, y en donde todavía son trabajos de los comienzos, es muy deudor de un cierto expresionismo, yo creo que un cierto expresionismo alemán, sobre todo, salvaje. A mí algunas cosas me recuerdan mucho a Penn, pero donde esta economía expresiva, esta reducción a figuras diagramáticas o filiformes, tiene que ver con ese hacer con materiales muy pobres, con lápiz, carbón, grafito, pigmento sobre cartón o arpillera, pero donde va indagando una especie de potencia narrativa, secuencia narrativa, con esta serie del Pintor y el Loco. Bueno. La siguiente serie de trabajos que realiza, todavía siendo alumno, recordad que se licencia en el 87, es lo que él habla serie de sí mismo. Mantiene todavía esa especie de énfasis expresionista, la figura tiene esa presencia bruta, dura, hay un autorretrato, y esos materiales pobres le hace a él escribir y pensar, reflexionar sobre que tiene una dimensión casi ético-política la elección de este tipo de materiales. Él dice que le emociona la batalla a lo precario, que la suave nota de la poesía al borde del precipicio es un momento antes de emprender el camino de ascenso. Es decir, que es consciente que esas presencias pobres, fugitivas, y esa es la condición de lo moderno, como recordaba Baudelaire, ¿no? El reconocimiento del placer, del asombro que producen las circunstancias fugitivas, y por lo tanto saber que ese arte está destinado no a permanecer, sino a ser índice de un momento, de una situación, de una época, pero está con ese expresionismo, esa tensión por una serie de figuras dolientes y críticas, y todavía sigue en ese afán donde la representación tiene mucha marca de una figuración expresionista, cada vez más abierta hacia la abstracción, hacia lo figural, diríamos. Por eso el siguiente paso en la pintura de foto, 1989-97, siendo ya a veces profesor, es donde ya eres más consciente que se aleja de las prácticas más pictóricas o del dibujo y empieza ya a probar esta especie de tentativa mestiza, híbrida, y empieza a asociar fotografías, pinturas, colorear, mezcla, collage. Por eso él dice en esos primeros años que fue gradual su acercamiento a la tecnología y comenzó con la experiencia de filmar en vídeo, de hacer borrados con la cámara, barridos con la cámara, generando situaciones un poco precarias, abstractas, expresionistas también, sería otra especie de pintar sin pintura, pintar con la luz de la cámara. Y por lo tanto, él ya va a empezar a pensar que ahí se abren posibilidades nuevas y le va a dar, antes del 97, que habrá esta serie, va a dar hacia el año 94 forma a un estupendo trabajo, que es una memoria de la presentación de una nueva asignatura, que va a llamar la idea del contrato del pintor con las nuevas tecnologías. Él todavía sigue hablando de pintor, podría decir artista, pero él sigue teniendo esa querencia, ese afecto, ese cariño por su práctica primera y por su pulsión primera, ¿no? Es verdad que la pintura ha tenido siempre como posibilidad muy importante no solo de proveer figuras del deseo, figuras que nacen de esa vis que he dicho antes, sino que también la pintura permite, entre otras cosas, detener o recordar figuras de una obsolescencia, un mundo que desaparece. Igual que la pintura, igual que la fotografía, permiten esa especie de grafía más estable de algo que está en continua transformación, como las nubes. Por lo tanto, el autorretrato en pintura y en fotografía sí son los géneros más indiscutidos, porque es donde esa fugacidad de la experiencia y de la vida queda detenida en un momento dado como marca de algo que en un momento dado tenía esa forma. Bueno, otra serie, ya veis que va a ir cruzando a la vez de series que prolonga, que recoge, que hace, luego mezcla con elementos de otras series. Es decir, que tampoco hay una especie de proceso escalonado, se cierra un ciclo, empieza otro, sino que conviven y dialogan e interactúan los diferentes trabajos y series. Yo creo que es en la serie Ipar Lurgorria, que me gusta mucho, donde ya la pérdida de peso de la figuración,
donde los elementos del mundo han devenido abstractos como formas de un palimpsesto que está en trance ya de emerger o desaparecer. Y por lo tanto son obras donde el grabado, las matrices, la pintura que hace, que vuelve a utilizar con datos infográficos, vuelve a practicar de nuevo un proceso nuevo. Por lo tanto, hay repetición obsesiva y superposición de capas, como él dice, son también las capas del sueño, el trabajo de la psique. Sabido es que el flujo de la psique es un flujo caótico, es donde emerge con claridad nuestra naturaleza caótica que no se disuelve mucho. Nos reclamamos como seres racionales, pero esto es una verdad a medias. Sabemos que somos seres racionales y no racionales. Y donde se manifiesta esa potencia no racional es en el flujo libre, caótico de la psique, donde ese flujo ininterrumpido, incesante de imágenes, de deseos, de pulsiones, apenas logra detenerse, como en el sueño. Por eso cuando despertamos conocemos solamente un iceberg, un segmento, una dimensión limitada de ese flujo multidimensional y caótico que hemos vivido. Bueno, pues ya a mí me recuerda ya con estas series como si ya ese trabajo de la psique, de su imaginación, toma esta forma de flujo, de magma psíquico, de magma caótico de imágenes, y entonces unas imágenes de arqueología industrial o de otras estructuras o del paisaje adquieren un contexto casi fantasmagórico, espectral, porque aparecen en un contexto de flujo caótico, pero de una potencia plástica impresionante. A mí estas series, por ejemplo, me gustan mucho, ¿no? Esta especie de collage, pero que del collage nace no el proceso de adjuntar cosas en la fase última, sino que todo un trabajo previo infográfico en el archivo digital o en su marmita digital. Por lo tanto, aquí se acerca una cierta deriva surrealizante que está presente en su trabajo, aunque a veces se explique poco, se hable poco de ello. Dice, son paisajes y máquinas para un viaje al futuro, un viaje que no lo es a zonas remotas del universo, sino a rincones de la memoria entre los vapores propios del sueño. Memoria, sueño. ¿Y de qué habla la memoria? ¿Y cómo sabemos a través de la memoria? Pues justamente a través del concepto de la anamnesis, ese concepto que Platón lo veía como una teoría del conocimiento. Es decir, sabemos algo porque algo hemos vivido y luego al recordarlo lo sabemos. Bueno, esa es una visión platónica idealizada. En realidad sabemos algo porque lo hemos vivido, pero también porque lo hemos imaginado, lo hemos creado. No hace falta que lo hemos vivido en otro momento, sino que lo hemos creado en ese proceso de conocimiento y de experiencia. Por lo tanto, no podemos ser plenamente platónicos. En el sentido del concepto de anamnesis de Aristóteles se acercaría más a esta idea también de él. Porque está el sueño, pero porque está la experiencia y está ese hacer racional que indissolublemente, indiferenciadamente, se alía y trabaja y crea con lo no racional. Esto yo creo que es lo más importante cuando un artista descubre esto. Hay siempre un hacer racional y no racional, pulsional, representativo, caótico, que no podemos poner fronteras y distinciones. Está como en el sueño, interviniendo de modo magmático, de modo complejo, que aparece y desaparece. Por lo tanto, me parece que ya con esta serie, a mí me parece que es cuando Javier Villarreal adquiere unas cotas ya de madurez crítica, teórica, pero también de potencia poética de sus imágenes y donde su trabajo adquiere una dimensión muy relevante. A mí, de hecho, que me gusta mucho. De nuevo, estructuras que son estructuras industriales, arqueológicas, de nuevo algunas figuras, estas del año 2000, otras figuras de nuevo repetidas, pero de un modo mucho más abstracto. Es decir, digamos que nunca podemos reconocer algo real como tal. Lo que reconocemos son índices fantasmagóricos, espectrales de algo que ha sido real, pero algo que ha pasado por la imaginación y el hacer creativo del artista. Él dice, los cuadros escondidos debajo de cada cuadro, las capas superpuestas, las imágenes tachadas y vueltas a recuperar, los cuadros no vistos y los no hechos. Es muy interesante esta dialéctica en Javier. Es decir, que lo hecho y lo por hacer no están separados por ninguna frontera legal, ni intuitiva ni creativa, sino que interviene ese deseo y esa pulsión representativa en lo hecho y por hacer. Por eso, dos de mis piezas favoritas de Javier, me encantan, lo repito, y porque acierta más a darle un título muy oportuno, muy inteligente. En la primera de ellas a la izquierda, Todos los juegos jugados, 2001, y Todos los sueños soñados, 1999. Esa es la tarea del arte.
como laboratorio de libertad, y el artista es interesante en la medida que hace que ese laboratorio de la libertad creativa no se estanque, seguir componiendo como Mozart, seguir pintando como Rubens, seguir creando literatura como Balzac, es una opción, uno lo puede hacer, pero no tiene interés. Lo interesante es que esos mismos litigios que enfrentaron esos artistas bajo mecanismos y dispositivos diferentes tengan otra salida actual a través de este trabajo donde la psique, la imaginación, el sueño están produciendo configuraciones de lo real. Lo real, que decía el otro día, se dice de múltiples maneras. No tiene una forma estable ni unívoca. Lo real es un continuo hacer y deshacerse y hacer. Siempre es como el universo está siempre en expansión, toma una forma nueva continuamente. No podemos representar una forma definitiva. Bueno, pues el arte tiene interés, y el arte de Javier tiene mucho interés, porque es consciente que va a crear un legado imaginario de formas que nacen a veces, lo que he dicho antes, de lo viejo, lo conocido, configura una forma nueva que es fuente de nuevas significaciones. Plásticamente me parecen sensacionales estas obras, pero es que ya el título lo potencia todavía más. Entonces, esto para mí es una poética. Resumen su poética o resumen su telos creativo. Todos los juegos jugados, todos los sueños soñados. Eso es una apertura permanente. Y por esta idea de capas superpuestas, de reutilización, de fondos, de creaciones, de residuos que emergen fragmentariamente y se incorporan a otros nuevos, unas cosas que más discutimos con el equipo de arquitectos que han definido el proyecto de montaje, con Arantxa, con Conrado y con Inés, y lo hablamos con Ángela, era cómo exponer este trabajo y esta poética en un marco expositivo. Y yo creo que la solución otorgada de esta especie de capas, donde una obra se interfiere con otra, donde realmente una obra está en otra y la podemos divisar, este trabajo de capas, de pliegues, y que puedes ver la obra en sí misma, pues puedes hablar en diálogo con otras interferencias, creo que tiene que ver con esta poética, es decir, con este juego. Puede haber sido otro montaje, pero verdad creíamos que este montaje elegido ayuda a entender mejor esta definición de su poiesis, de sus modos de creación. O sea, que de nuevo estamos en el debate entre forma y representación. Es decir, que solo mediante y por la forma se configura la producción de significado. No hay oposición ni hay jerarquía entre forma y contenido, es un debate absurdo, ¿eh? Porque ni el contenido es estable ni la forma es estable. Lo que hay es simbiosis enigmática a veces, creativa, tan racional. Hay una continua interdependencia, pero es sobre todo por la puesta en forma, por el hacer formal, creativo, plástico, por donde emerge la significación. Por lo tanto, está superada esta idea de forma, contenido, y este es el compromiso del creador. Aquí está el ethos del creador, está el telos del creador, en entender esto. No tanto en dar formas al mundo y poder criticarlo y denunciarlo moralmente, éticamente, no, sino producir formas nuevas, lenguajes nuevos, que nos produce una resignificación del mundo. Este movimiento de invertir en la producción de forma la acción más vanguardista y creativa nace en Mallarmé, como bien sabéis, a final del siglo XIX, en divagaciones, con la acción restringida que él llamaba, donde decía que la acción restringida de un creador, bueno, un poeta, un escritor como él, no tanto está en la producción de representaciones y contenidos del mundo, de historias, de humanos, sino está en la producción de formas nuevas, de formas que son fuentes de significaciones nuevas. Bueno, pues todas las vanguardias que vinieron en las primeras décadas del siglo XX tomaron como premisa esta posición de Mallarmé. Por eso el gran proto-vanguardista, el precursor de esa acción vanguardista. Es la creación de formas nuevas. Y por lo tanto, no es la mera representación de lo que hay, sino la producción de un sentido nuevo sobre algo que es y podría tomar otra forma. Por lo tanto, lo nuevo y el debate de la forma nueva, que es el debate eterno del arte, el arte de crear formas nuevas, es la producción de nuevas determinaciones de sentido. No solo, como he dicho antes, en hilo, sino también reapropiándose de lo dado, de lo heredado, bajo nuevas
posibilidades de significación. Bueno, Encapsula dels Schemes, 2002-2003. Sigue con esta idea de imagen mestiza, de imagen que incorpora elementos de perturbación. Un paisaje no se presenta de modo inocente, un paisaje está a la vez con varios estratos, de nuevo la idea de estratos, de momentos, de tiempos distintos, pero también que están con esta especie de máquina de producción de aire frío, que es lo contrario a esa naturaleza, es la idea de cultura, tecnología, y por lo tanto esa idea de confrontación como un elemento que perturba, que extraña, que produce sin sentido. También está entonces la posibilidad, ya en esta serie y en la anterior, de ya no solo la idea de la belleza que motiva su creación, sino la idea de lo precario, lo que va a desaparecer, la muerte en última instancia. Recordemos el Elegías Alduino de Rilke, lo bello es el comienzo de lo terrible, y lo terrible es la moira, el destino inexorable. Todos vamos a morir, vamos a desaparecer, lo importante es lo que hacemos en el antes, en la travesía que nos lleva a eso. Bueno, estas series y en la obra siguiente, de estas hay varias aquí en la exposición, del año 2002, 2003, bueno, o este Triunfo de Bruegel, 2002, de la izquierda, o otro de las Landscapes del 2003, esas nieblas, esa especie de desaparición de presencia humana, de figura humana, producen como una especie de distopía imaginaria y que tiene que ver con ese recuerdo, que lo hablaremos, de Bruegel y la idea de muerte. Dice en uno de sus textos que la niebla, la escarcha, la soledad, la ruina, incluso el título de la serie, El Triunfo de Bruegel, parece señalar una presencia entrevista a la muerte. Ya no solamente como una posibilidad inexorable, sino ya como algo que ya está presente claramente en esas obras. De Mil cosas suaves sin nombre, 2003-2015, que buena parte de esas obras las presentó en un estudio con Ángela en su propia casa, un estudio y presentaciones, exposiciones, Zubiarte, como se llamaba. Presentó, son también papeles, en gran formato, con polímeros, con diferentes tipos de estampación, de matrices. Vuelve a incorporar, de nuevo aparecer la figura humana, que durante un tiempo había casi desaparecido. Y por lo tanto, está de nuevo esta tensión, parte del verso de un poema de un surrealista como Luis Aragón, y tiene que ver con esta percepción de lo real, de la amalgama, de Mil cosas sin nombre, que nos acompañan, que hacen que nuestra experiencia cotidiana se llene de referencias significativas. Y él viene a escribir unas notas, de vuelta a lo real. Es consciente de esta problematización de lo real. El proceso acaba como empezaba. La imagen impresa es de nuevo tratada con procedimientos de pintura, dibujo, estampación y fotografía, repintada, arañada o dibujada. La materialidad de lo plástico. Ese es el concepto importante. Cuestión clave que va más allá de un simple problema de soportes. Relación física, espacial, corporal, gestual, de la mesa al suelo y del suelo a la pared. Bueno, y entre tanto también relación cognitiva, crítica, racional en muchos aspectos, intuitiva. Es decir, que siempre todo ello está dándole vueltas y por lo tanto no puede fijar un soporte, un modelo de representación permanente. Está siempre imbricando, rehaciendo y conociendo. En la serie Añana Gesalcha, 92-2015, mucho tiempo, él queda fascinado por unas ruinas de las salinas ahí en Álava, con una arqueología industrial, unas estructuras de madera, que luego él fotografía, escanea, la trata enfocadamente y va creando figuras, va creando composiciones, va creando lo que eran tipos escalonados, una planta o dos plantas. Él va creando composiciones diversas porque le gustaba esa... De nuevo hay una referencia a lo real, pero para producir algo irreal. Por lo tanto, las obras de esta serie, volveremos a lo... Tiene que ver que evidentemente esto tiene mucho que ver con la Torre Babel de Bruegel el Viejo. Las obras de esta serie están agrupadas en temáticas que se presentan en parte con orden cronológico, como las tenemos en la exposición, algunas están también en aluminios, pero que alcanza, digamos, ya aquí una cierta madurez artística discursiva. Trabaja en varios proyectos a la vez, que es algo que también es muy característico de Javier,
De manera que una misma imagen está en una serie de aluminios, en la serie araña, el triunfo de Bruegel o en otros soportes. Es decir, que las series no delimitan poéticas, sino que amplían posibilidades y luego se relacionan unas cosas con otras. Este trabajo es precioso, la verdad. O Añana de Salcha, el triunfo de la voluntad, este gran mural, creo que son de 6 metros, de 1992-2015, que en parte este trabajo lo utiliza también para la conmemoración del 500 aniversario de la pérdida de Navarra, la conquista de Navarra en 1913, y hará también otros murales donde repite estos temas. Para estos bosques, estas, parece que hogueras en el fondo, un poco motivos que están en el triunfo de la muerte de Bruegel, y también hay una especie de ala de Ícaro con posibilidad de resurrección y de vuelo propio. Pero lo que quiero decir es que él está mezclando esos elementos de un contexto muy delimitado en una lectura, un diálogo con la memoria y la historia del arte y a la vez con un contexto histórico-político. En la serie Luminios 2002-2018, una serie también larga, donde de algún modo muchas ya son pinturas en gran formato, en soporte aluminio, aunque tienen también parecidas en estampas y en grabado, y que de nuevo está obsesionado por esa integración de las viejas tecnologías y las nuevas, de la pintura, el grafito, el texto o otros elementos infográficos que permiten una estampación novedosa. Bien parte de paisajes urbanos, industriales, Nueva York, Chicago, otros sitios, que siempre les da una representación un poco teatralizada y capturada que contrapone también unas miradas aéreas con otras miradas a pie de calle, desde el transeúnte y los turistas, y que le permite producir imaginarios urbanos de modo novedoso, muchas veces de edificios ya muy célebres, muy conocidos en la historia de la arquitectura industrial, pero que le permite introducir esta especie de suerte híbrida de pintura, fotografía, infografía, grabado, textos y arañazos, y también finalmente con nuevas intervenciones pictóricas que hacen que esa misma obra tenga referencias, tenga resultados perceptivos distintos según lee la luz, según esté nuestro punto de vista. Tal le interesaba esa idea de que podía algo verse bajo diferentes matices, diferentes referencias, son problemas estéticos, pero lo que está claro es que hay la idea del infográfico, que es dato, la idea del lápiz y del grafito, o de la pintura, o del rasguño, la idea de la imagen fotográfica tratada, en fin, todo eso impreso y trabajado con esta especie de memoria arqueológica y memoria urbana. Buena parte de estos trabajos de arquitectura industrial de otros sitios, también aquí en Navarra, que él utilizó, los integró en un proceso nuevo de instalaciones. Es decir, si algo le faltaba ya ese despliegue, era que esas no fueran formas definidas, ensimismadas, en un determinado marco, soporte dimensional, sino que ya introducía aspectos de instalación, es decir, eso se mezclaba, de nuevo volvemos a la idea de magma, de caótica, de caoidea, y en algunas exposiciones, como una que hubo en Pamplona y otra en Bilbao, esa experiencia perceptiva, o la que hemos puesto aquí también, esa instalación, está modulada por la propia experiencia del receptor. Es decir, que el receptor completa la obra abierta, el dispositivo abierto a la instalación, y por lo tanto que ha interferido, incluso sus presencias lumínicas, plásticas y visuales, que ha interferido por este proceso, no ya solo de montaje y proyección, sino de intervención de los públicos. Diríamos que nos acercaríamos a una estética relacional, cierta estética relacional y performativa. Bueno, esta es una imagen de la pequeña instalación que tenemos aquí en la exposición. Bueno, tras esa serie iniciará dos proyectos muy ambiciosos últimos, prosteros, que no pudo desarrollar, pero que son cada uno de ellos valiosísimos. Uno es el Apuntes de Roma, 2017-2018, una beca que tuvo, una beca de investigación, una estancia, un año estuvo en Roma, y le permitió una inmersión y una investigación de cierto calado en la ciudad. Una ciudad que, por otro lado, había un escritor italiano, no me acuerdo quién lo dijo, que cuánto tiempo hace falta para uno hacerse una idea de lo que es Roma, ¿no?
cómo apropiarte de Roma, una memoria de Roma. 1 año, 6 meses, luego 3 días no, cuando vamos de vacaciones, 1 semana. Bueno, pues este escritor, que no recuerdo el nombre, decía, en realidad necesitamos toda una vida para acercarnos al aluvión de referencias antropológicas, urbanísticas, culturales, históricas, monumentales, vestigios de todo tipo. Y Roma tiene tantos pliegues, estratos, capas de significación y de memoria que en realidad necesitaríamos casi una vida apropiarnos de todo ese trabajo. Bueno, pues Javier en 1 año logró dar forma a esa experiencia investigadora en Roma con un proyecto realmente ambicioso. Apuntes de Roma, que tiene la ventaja de que además lo llama de este modo, es un proyecto muy ambicioso que se llama Apuntes. Está en revelar cierta modestia y cierta inteligencia y cierta ironía al trabajo siempre de Javier Villarreal. El proyecto Apuntes de Roma se ha basado en la estrategia del viajero, comentaba en su memoria, y la estrategia del jardinero. Se ha sido activo y propositivo persiguiendo historias concretas, pero también se ha procurado ser paciente para dejarse sorprender y, sobre todo, para no cerrar puertas a los caminos a transitar por culpa de hacer demasiado caso a los prejuicios sobre Roma. El proyecto aborda 3 series conectadas entre sí. La de los turistas y sus acciones, que llamará invasiones bárbaras, la elaboración del trabajo de mapas topográficos, mentales y sensuales, y por último las memorias de la ciudad, todas las horas de memorias con todo su despliegue infinito, monumental e histórico. Bueno, a mí esta serie, lo digo que además, en fin, yo lo conocía a Javier mirando con Ugarte esta serie porque había escrito un texto que no pudo llegar en su día porque estaba pendiente de una exposición y mientras tanto estaba hibernando. Pero yo debo reconocer que cuando vi esto me entusiasmó. A mí es una ciudad que me gusta mucho, Roma también, y me pareció un ejercicio multidisciplinar que revela un poco la potencia, casi diríamos renacentista, humanista de Javier. Era pensador, era un investigador, pero dominaba muchas prácticas y sobre todo tenía una lectura inteligente de las situaciones y las realidades. Por eso en la primera parte, esta que se ha dicho, las invasiones bárbaras, me parece que el que va a los lugares más conocidos de Roma, ¿no? Va a ver las puestas de sol del Giardino de Gliaranci, para ver las estampas, las vedutas clásicas que iban los románticos alemanes y franceses en el 19 a capturar y palpar la herencia clásica, pero eran las hordas del turismo banalizado, del turismo que se queda con el deseo de dejar huella de que ha estado allí con un selfie, pero que realmente mira de un modo disciplente, de un modo banal, el paisaje y la historia que recoge ese paisaje. Entonces, ir a esos sitios que he dicho antes, en los jardines esos, o a la Fontana de Trevi, o al monumento de Vittorio Emanuel, en la Plaza de la República, o en la Plaza del Popolo, o el Vaticano, o la Piazza Navona, o la Boca de la Verita, es decir, ahora esto ya es una experiencia imposible. Yo tuve una exposición en el año 96 en el Instituto Cervantes, que está en Piazza Navona, y me he quedado a dormir allá, en la Plaza de la República, y recuerdo las tardes y noches prácticamente solo andando por esas calles. Luego volví años atrás, o después, y era imposible tener una percepción de Piazza Navona en un lugar, porque estabas rodeado, estaba el espacio saturado de turistas, con lo cual ya la experiencia era otra, ¿no? Y es algo que ya no puedo volver atrás. No, los vuelos baratos, la cultura del viaje, en fin, todo esto va a permitir que más gente y cada vez más joven viaje a estos lugares que tienen tanta historia. Con lo cual es verdad que ya es dificilísimo poder revivir una experiencia en la ciudad diferente a la de este turismo masificado y banal, que está lleno de colas. Me acuerdo para ver la Capilla Sixtina o para hacer a muchos sitios, colas, pasas más tiempo en la cola que luego viendo algo. Y por lo tanto esta experiencia perturbada, de una mirada asombrada, llena de experiencias estéticas y destellos asombrosos, y esta serie, que son de nuevo una cierta figuración de fotografía y este tratamiento del color, que recuerda una cierta pintura clásica, pero donde estas figuras, estos jóvenes están atentos a sus móviles o otras conversaciones y ajenos al paisaje que los rodea. Me parece que tiene una fuerza irónica muy interesante. Bueno, que todo el trabajo de Javier tiene esta potencia irónica,
Pero si diríamos que la ironía vendría a ser una figura, no solamente en retórica o en literatura, sino también en las artes visuales, hay una ironía visual, plástica, digo que es una figura del desvío lingüístico, es decir, hay un juego crítico puesto en acto que permite decir algo a través de algo distinto, y por lo tanto es un juego crítico que se interpela siempre a una significación, a una semisis abierta. Es el hacer de la buena ironía, ¿no? Claro, cuando la ironía no funciona, hay un cortocircuito total entre las intenciones del emisor o del creador y el receptor. Pero la ironía en las artes o en las literaturas son figuras de lenguaje y son figuras de conocimiento. Nos hacen percibir que somos más complejos, que el lenguaje es un modo de conocimiento y que pensamos con el lenguaje y que por lo tanto no es un recurso banal, un adorno sin más en la enunciación, en la expresión. La ironía es creadora del lenguaje, como las metáforas. Son constitutivas de las posibilidades del lenguaje para ser renovado, por lo tanto, para que las figuras de pensamiento y nuestro hacer racional y cognitivo sea renovado también. Por eso sí es importante que, claro, el Twitter y la cultura de la economía esta de medios, de que todo se simplifica y se banaliza, ha hecho mucho perder el juego, la potencia irónica en los discursos escritos o hablados, y por lo tanto también eso empobrece nuestra experiencia del pensar, del lenguaje y la renovación de nuestras figuras de conocimiento. Por lo tanto, la ironía permite interpelar o hacernos conscientes de que entre una forma, una representación y algo que puede ser un referente, una realidad, no hay siempre una relación única y estable. Hay posibilidades de transformación de esa relación. Y esto nos lo recuerda continuamente. Aquí lo mismo, es un paisaje de estas figuras, son retratos, paisajes bellos, una tradición larga, pero lo importante es la fuerza irónica crítica que está proponiendo Javier, ¿no? A la reflexión sobre el turismo, sobre la experiencia de estas ciudades. Y por lo tanto, no son simplemente figuras, representaciones tópicas de turistas, sino que tiene que ver con esa idea de la impugnación de las representaciones esenciales del mundo de la experiencia del viaje. Bueno, pero tiene también lo que llama otro apartado cosa mental y cosa sensual, es decir, el hacer cognitivo y el hacer estético como tal, el hacer de la sensación. Sabéis que estética nace de ascesis, en griego, que significa sensación, y la estética siempre tiene que ver con la sensación. Otra cosa es la teoría estética al modo hegeliano o al modo teiciano, donde se convierte en una especie de teoría del arte. Pero en realidad la estética es algo que está en todas las dimensiones humanas. Está en un deporte, en una lectura, en una conversación, en un paseo, en una serie de televisión, en todo, ¿no? Todo tenemos apropiaciones y experiencias que nos producen un saber distinto, un saber otro, que no se acomoda a los principios de razón, sino que se acomoda a otros principios enigmáticos. Algo nos gusta sin por qué, no tenemos que justificarlo. Nos parece bello, nos gusta, nos da placer. De manera que hay una dimensión sensual que no desaparece nunca, y hay una dimensión mental que están unidas. Bueno, sabéis que para Leonardo la pintura es cosa mentale y es también cosa sensuale. Y estos mapas que él va trazando a través de estos dibujos, tiene una serie de dibujos de cuadros de viaje preciosos, estos mapas que son textuales y antitextuales, que son panoramas voluntarios e involuntarios, como él dice, los elabora como mapas topográficos mentales y sensuales. Yo me acuerdo que me hablaba que había leído toda una especie de teoría, toda una literatura sobre los mapas topográficos de Roma, de manera que no se queda con una lectura superficie a flor de calle, sino que él indagaba la memoria geológica y urbanística de la ciudad, y sobre eso tenía muchas lecturas y dialogaba con todo ello, ¿no? Y hace esta especie de grandes trazados que luego imprime, que quedan también como residuos, como evanescencias, como palimpsestos, donde la representación es de nuevo precaria, pero la representación lo que procura es eso que está ahí en trance de desaparecer, lo preservamos incluso en sus propias condiciones de semi-velado, semi-desaparición.
De nuevo hay un trabajo irónico, como están con estos metaquilatos donde él va, digamos, grafiando esas huellas, o en esos mapas, que aquí en la exposición tenemos varios también, esos mapas donde con el lápiz va trazando una memoria rápida de una tonalidad. Bueno, todo este trabajo tan multidimensional me parece fascinante y me parece una de las aportaciones mejores de Javier. Y al mismo tiempo que está haciendo esto, 2007-2018, inicia un proceso nuevo de investigación docente a través del láser LIDAR 3D, que dará origen a una serie muy numerosa, muchas obras de vídeos y obras muy numerosas, que es la serie LIDAR de 2018-2019, que lo que viene es a replantearnos de nuevo, esto es importante, las formas de representación del paisaje y de lo real. Algo que se utiliza para trabajos topográficos, arquitectónicos o industriales, él lo lleva a su terreno, lo lleva a los dilemas de la representación artística, y la idea del paisaje es transformado en una especie de forma fugaz, forma metamórfica, diríamos en nube, nunca mejor dicho, como decía Borges, que son las nubes, esas arquitecturas del azar, ¿no? Las nubes son la imagen de la transformación permanente, no hay una forma fija nunca de ninguna nube. Pues esta idea del escáner láser, que lo que hace es una captación mediante datos en 3 dimensiones de un momento dado, un espacio, que luego puede ser reinterpretado infográficamente por recursos infográficos del ordenador, y tomar formas distintas. El origen es captado de una manera original, la mediación y el resultado final pueden tomar múltiples manifestaciones. De manera que la revolución que supone esto desde el punto de vista tecnológico para representación le lleva a otro reto, y es el reto de producir estas nubes de datos que incorpora luego a su trabajo como una especie de tour de fuerza, de una vuelta de tuerca, giro de tuerca, que convive con todo lo demás y las presenta en imágenes más o menos impresas fijas, de formatos grandes, en blanco y negro, en color, como veis en la exposición, o vídeos, unos vídeos maravillosos, que lo veremos en una parte, unos vídeos maravillosos. Bueno, se me va a decir, que lo dije en la presentación, que tiene un vídeo que yo pensaba que lo tenía y no lo he encontrado, un vídeo de esas imágenes de los jardines, donde se ven las mejores vistas de Roma, clásica. Están los jóvenes muy, en fin, ajenos al espectáculo del mundo romano, y pone una canción de Mina, que es una historia de amor imposible y juguetona, y lo pone como contrapunto. O sea, produce un vídeo, una ironía, de nuevo, entre la música y las imágenes. O sea, siempre esa ironía es un modo de provocar reflexión en el receptor, de provocar preguntas nuevas. Bueno, en la presentación, cuando hizo de los primeros trabajos de la serie LIDAR, dijo que escribió que bajo el título genérico de Belch se muestran mis trabajos en torno al paisaje post-lenticular. Esto es muy importante, es una generación nueva de producción de imágenes tecnológicas, el lenguaje post-lenticular, a partir de las tecnologías pioneras como el escáner láser LIDAR 3D. De largo alcance se han realizado imágenes de gran formato y vídeos que se acercan al mundo gráfico lleno de posibilidades, a partir de la gestión de las llamadas nubes de puntos. Claro, no sabemos si en poco más de un año realizó un trabajo ingente de propuestas, de vídeos y cortos, que luego él ponía música y también componía, o de estas imágenes fijas e impresas, pues ¿qué habría sido si hubiera seguido viviendo Javier, ¿no? Yo creo que hubiera encontrado aquí un medio espectacular de proyección de sus investigaciones, sus poéticas. Pero lamentablemente falleció de modo prematuro y siendo todavía bastante joven, y en un momento en que sí yo creo que donde su madurez intelectual, poética, crítica y artística estaba en un momento efervescente. Es decir, que ahí nos perdimos esas posibilidades. Y vuelvo a recordar que para mí justamente este arte híbrido, que lo explica muy bien en una conversación con Jackie Herzog, un motivo de una de las exposiciones de la serie de paisajes encapsulados, la idea de arte híbrido es algo que pertenece al acervo distintivo de Javier Villarreal. Lo plástico se puede manifestar solo mediante esa forma, y esa forma
que es fraterna, que concilia todo tipo de herencias, de dispositivos, de trabajos, de fuentes, de memorias. Y en ese sentido sí que muchos le habrían llamado ecléctico, pero es un eclecticismo que paradójicamente, y de modo irónico, nos hace pensar sobre las posibilidades siempre abiertas de la acción creadora y, por lo tanto, del uso de tecnologías viejas y nuevas. En ese debate que en los años 80, 90 se dio entre apocalípticos e integrados en la cultura de masas, que lo hizo Humberto Eco y que también Javier lo ha seguido y lo ha discutido, es verdad que no está ni entre los apocalípticos ni entre los integrados, a la mejor forma. Está en saber aunar y conciliar, a veces de modo paradójico, herencias diversas para producir significaciones nuevas. Es decir, por lo tanto, protocolos de recepción de nuestra propia experiencia estética y crítica nuevas. Para terminar, voy a poner un pequeño vídeo, si me aclaro, con los maqueros, cuando nos ponen un PC delante nos volvemos locos. Uy, ¿por qué me sale esto? Aquí está, ahora lo veo. Este es. Bueno, es un pequeño vídeo que tiene que ver con LIDAR, pero me parece que resume bien las tensiones creativas y las vis poéticas de Javier. Hay un trabajo manual, caligráfico, la escritura, la pintura, y a la vez va a aparecer luego ese trabajo con láser 3D. Es decir, una vieja tradición y una nueva posibilidad aunadas en un dispositivo creativo donde no hay contradicción, sino hay simbiosis y capacidades creativas nuevas. Bien, pues en resumen yo, como me gustaría sintetizar la aportación de Javier, sería que para él todas las posibilidades de creación estaban siempre abiertas, que no había afirmación fronteriza de disciplinas, géneros, sino que había siempre deseo de transgresión de esos lindes, esas fronteras, y que por lo tanto su collage de coideas salen de un caos para producir un caos nuevo. Y en ese proceso, esa amalgama permanente, nos hace recordar que también nosotros somos seres racionales y en parte no racionales, es decir, seres informados por el flujo caótico de la psique y de la imaginación. Y por lo tanto, el cajón desastre que él utilizaba para sus imperativos plásticos o su dispositivo tecnológico digital conllevan el uso y el archivo de un reservorio de imágenes y recursos que se expanden a todas las posibilidades de montaje e hibridación. Es decir, el arte abierto a todas las posibilidades, que es la cifra del arte de los años 60, quizás un poquito antes. El arte contemporáneo es el arte abierto a todas las posibilidades. Y por lo tanto, la implosión de los cánones, la implosión de las disciplinas, la implosión de los códigos estéticos y valoraciones tienen que ver con ese descubrimiento de que el arte es una posibilidad siempre abierta y siempre nueva. Y todo esto para crear, tomando sus propias palabras, como decía antes, de 1000 cosas sin nombre, pero que no importa, porque la reconocemos sensualmente, imaginariamente, estéticamente, pero también de modo irónico crítico.
Perdona. Por lo tanto, creo que va a permitir esta exposición, alguna gente lo ha permitido, y a mí mismo el hecho de prepararla con Ángela me ha permitido conocer la verdadera trascendencia y la potencia del trabajo del legado de Javier Villarreal Armendáriz, y eso es lo que puede permitir con el magnífico libro, y que es una fuente de conocimiento y de saberes, pues que permita colocarlo ya no como un artista marginal, sino que está en un margen que es a la vez el cauce principal de las verdaderas posibilidades creativas del arte. En ese cauce se movió, descubrió con mucha pasión, creó, y nos queda volver a descubrirlo, volver a darle valor. Pues nada más, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Fernando, por trasladarnos en este rato una síntesis tan estupenda de esa profundidad de trabajo de ese gran artista que fue Javier Villarreal. Y bueno, pues ahora es el momento de que el público asistente pueda plantear las preguntas, los comentarios que os parezca. Hay un micrófono, por favor, hablamos, porque como se está grabando, pues para que luego se pueda ver todo. Nadie quiere romper el fuego. Bueno, yo reconozco que he aprendido mucho sobre Javier Villarreal en esta exposición, con vuestro trabajo, con todo, y tengo la sensación que es un artista realmente innovador y completo, ¿no? Que tiene que pasar a la historia del arte contemporáneo navarro, de la historia del arte contemporáneo vasco-navarro, encontrar su lugar también en Europa, porque realmente su profundidad, sus innovaciones, su trabajo. Sí, yo creo que es más importante de lo que podía parecer, y hay que tener que había, además justamente en el contexto navarro, otro artista amigo de él y que trabajó mucho en la facultad, como es Xavier Idoate, y han sido verdaderos pioneros en el uso de la estampación más convencional con las nuevas tecnologías infográficas y por lo tanto nuevas posibilidades narrativas también de un arte que no descansa en un soporte determinado, sino que se abre a múltiples posibilidades de montaje, de puesta en forma, puesta en cultura. Y yo sí que creo que son artistas, tanto él como Javier, que han aportado mucho. Y por lo tanto es muy oportuna el trabajo, perdonad que no puedo hablar, el trabajo del museo para justamente dar valor, reconocer, que es una de las funciones de un museo, ¿no? Conocer, difundir y por lo tanto provocar que otras miradas críticas, otros contextos también de colección o no, o otros contextos de puesta en cultura y colección, pues se acerquen a la obra de Javier Villarreal. Creo que lo merece. Indudablemente. Bueno, yo también creo que es una suerte, una fortuna realmente grande que tanto Javier Villarreal como Xavier Idoate, el hecho de que hayan sido profesores, ¿no? Hayan sido docentes y sobre todo en el caso de, bueno, yo conozco en estos momentos, estoy centrando en Villarreal, esa generosidad en la cual el trabajo que estaba desarrollando era lo mismo que llevaba al aula, lo mismo que compartía y que todo eso indudablemente pues tendrá sus epígonos. Sí, eran vasos comunicantes y imagino que en la facultad han dejado también una herencia, digamos, investigadora y recursos tecnológicos, un aula de investigación tecnológica, y yo creo que los alumnos se van a fijar y algunos ya lo valoran, ¿no? Por lo tanto, joder. Sí. Si alguien quiere hablar en la sala, para que no hable tanto Fernando. No puedo hablar. Bueno, pues nada, yo creo que muchísimas gracias a todos y a todas por la asistencia y a Fernando por esta síntesis y este esfuerzo. Gracias. Sí, lo que quería solamente para rematar es que en una hora es difícil sintetizar, como en este espacio sintetizar, ese despliegue formidable de temas, ámbitos, técnicas de Javier Villarreal. O sea, que con lo cual siempre hay cosas que uno dice, puede haber comentado, puede haber dicho, puede haber descubierto, pero afortunadamente el libro abre esas posibilidades, es un complemento perfecto y que también como patrimonio común.
y yo creo que eso, que volver a ver, volver a mirar y volver a pensar en otras puestas en cultura, otras series que apenas han tenido un despliegue justo, ¿no? Porque no había espacio. Entonces, creo que hay Villarreal para rato. Qué bien. Gracias.